nos ha brindado este espacio de la plataforma Zoom. Muchas gracias. Gracias también al doctor José Santos Espinosa, quien está apoyándonos en las responsabilidades de ser el anfitrión en esta noche. Para la Fundación Ricardo Palma, llevar adelante esta actividad es de suma importancia, sobre todo por las circunstancias en las que nos encontramos, en que físicamente hay una limitación, un confinamiento, unas medidas dictadas por el gobierno y que tenemos que acatar. Pero la tecnología, como vemos, nos abre otras posibilidades y gracias a ello es que nos encontramos reunidos aquí todos en esta noche. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a dejar en el uso de la palabra al embajador Juan Álvarez Vita, presidente de la Fundación Ricardo Palma. Muy buenas noches a todos ustedes. Además de las personas a las cuales Carlos Alberto Irigoyen ha agradecido, yo quisiera también hacer lo propio con todas las personas que nos están acompañando a conmemorar una fecha tan especial para el país, para la Fundación Ricardo Palma y también, por supuesto, a la Academia Peruana de la Lengua, representada aquí por su presidente, el doctor Marco Mar. Hoy programamos esta ceremonia hoy día para que no se cruzara con la ceremonia de reinauguración de la Casa Museo Ricardo Palma. Hubiera sido quizás hasta mal interpretado hacer algo por vía virtual y otra que se hacía por la vía presencial en la casa donde vivió Ricardo Palma. Yo quisiera que antes de iniciar esta disertación se nos permita algo que está muy en el fondo del corazón de todos los peruanos. Me refiero a otra figura muy importante para la peruanidad, como es el almirante Miguel Grau, que falleció un día como hoy, en el combate de Angamos. Es una fecha que coincide y hoy día me parece que junto con rendir homenaje a Ricardo Palma, viene muy bien también recordar a nuestro primer hombre y el campeón llamado el peruano del milenio, don Miguel Grau. Señalado esto, quería señalar que la Fundación ha tenido siempre como fechas tradicionales 2 días. Una, el nacimiento de Ricardo Palma y la fecha en que falleció. Un día como hoy, Ricardo Palma falleció en su casa de Miraflores a la medianoche y ese día lo recordamos. Siempre que hemos podido hacer actividades en esa casa museo, pues ha formado parte de la historia, no solo de la fundación, sino de la casa misma. Y también, debo decirlo, de la Academia Peruana de la Lengua, que tradicionalmente ha hecho también sus reuniones en dicha casa. La Municipalidad de Miraflores acogió a través de quien era su alcalde electo, el señor Luis Molina, la iniciativa de la Fundación Ricardo Palma de hacer que todo el año pasado hubiese una serie de conmemoraciones y la mayoría se han podido realizar. Creo que esto es muy importante señalar porque la Fundación, desde que se creó
muchos años atrás, gracias a los esfuerzos del ingeniero Eugenio Alarco, quien trabajó denodadamente para poder adquirir la casa donde funciona hoy, la Casa Museo de don Ricardo Palma. Este aspecto lo quiero resaltar porque el mismo día, anteayer, antes de la reinauguración de la Casa Museo, hubo la inauguración de una muestra fotográfica organizada por la Municipalidad de Miraflores. En esa muestra, el señor alcalde se refirió a un funcionario de la municipalidad que venía colaborando desde mucho tiempo atrás. Señaló que, más o menos textualmente, que en 12 años ese funcionario había sido no valorado por nadie. Como fueron expresadas las cosas, más o menos tendría que ver la grabación para poder reproducir por la licencia. Esas son las palabras que el señor alcalde dijo. Pero muchas personas fuera de la fundación me han estado llamando y preguntando, pero ¿qué cosa es lo que ha pasado ahí? Esto es muy simple. Ese señor no ha formado parte nunca de la fundación. Desde hace muchos años la Casa Museo ha tenido empleados que son pagados por la municipalidad y corresponde a la municipalidad y solo a ello decidir qué funciones y cuál es el criterio de valoración que puedan tener para el empleador. En este sentido, yo mismo, durante la anterior administración municipal y en consulta con todos los miembros de la fundación, señalé que era necesario hacer un mejoramiento en todo sentido de las condiciones en las que trabajaba este señor. En la fundación también observamos en un determinado momento que aparecía como director de la Casa Museo, que no correspondía con el título, el cargo de coordinador con el cual se le había nombrado por la municipalidad. Por común acuerdo de la junta directiva de la fundación, decidimos, para poder estimular a ese funcionario, autorizarlo para que, sin perjuicio de la normatividad propia de la municipalidad, pudiera ejercer y presentarse como director de la Casa Museo. Creo que esto es algo que debe quedar muy en claro. Durante la administración nuestra en la fundación, dicho señor ha sido siempre bien considerado, bien apreciado en lo que correspondía hacer, y así se ha hecho. Entonces, como no hubo una precisión de que a qué administración se estaba refiriendo el señor alcalde de Miraflores, yo quiero hacer esta precisión que entiendo que está bien clara. Los títulos y cargos que le quiera dar la municipalidad son de la esfera de la municipalidad. La Casa Museo, según pude ver por los videos que se han estado transmitiendo, ha quedado muy bien y yo creo que en nombre de la Fundación debemos expresarle nuestra felicitación a la actual administración municipal por haber hecho realidad
una idea que se originó en la fundación. Fue la fundación la que concursó para la obtención de fuentes de financiamiento a través de lo que se conoce como presupuesto corporativo. Tuvimos que hacer una enorme campaña, porque esto se hace a través de las votaciones que son hechas solamente por los ciudadanos que residen y que están inscritos en el padrón electoral de Miraflores. A Miraflores viene mucha gente todos los días que no reside aquí y que no podían tener derecho a voto. Entre todos los miembros de la fundación se hizo una campaña enorme. Yo quiero aprovechar también la ayuda que nos dio Fernando Carballo a través de su programa en RTP. Al explicarle lo que estaba ocurriendo, me invitó a ir al canal para hablar y hacer un llamado a la población inscrita en Miraflores. Con mucho esfuerzo, porque el tiempo fue extrañamente muy corto para hacer esa propaganda, pero conseguimos que se incluyera. De esto hace ya 3 años y medio. No viene al caso señalar las razones por las cuales se fue postergando y postergando. En aquel momento, en medio de la campaña, yo tuve una reunión con el actual alcalde de Miraflores para pedirle su colaboración también a través de sus amistades y conocidos para que pudiéramos tener una difusión adecuada y conseguir los votos necesarios. Esto lo digo porque a todos los miembros de la fundación nos ha extrañado de manera muy especial que en el discurso pronunciado por el actual alcalde no se haya hecho ninguna referencia a los esfuerzos realizados por el ingeniero Eugenio Alarco, que es abuelo de uno de los miembros de la fundación. En este sentido, debo decir que la historia tiene que ser narrada de manera completa. Yo no sé, el señor alcalde suele leer los discursos o los ha escrito él mismo o los ha encargado a alguien. De cualquier manera, sí me parece que eso no debió haber ocurrido. El silenciar totalmente al ingeniero Alarco, Eugenio Alarco, quien con mucho esfuerzo y haciendo colectas públicas había reunido una cantidad de dinero necesaria para poder comprar la casa. Ocurría que los propietarios, cada vez que se llegaba al precio adecuado o concertado, subían el precio, el valor de la casa. En el interín, la casa fue declarada monumento histórico. Como la ley no permite que monumentos históricos, o por lo menos en aquella época, que monumentos históricos fueran declarados como pertenencia, como propiedad privada, la solución fue que la municipalidad se hiciera cargo de la adquisición. Y fue así como la municipalidad, con el dinero aportado por los vecinos y completando lo que faltaba, pudo comprar la casa. Y así el ingeniero Eugenio Alarco pudo ver su sueño realizado y además
salvar a la casa de una posible demolición. Yo creo que tener un silencio absoluto sobre eso lesiona profundamente a cualquier persona. La historia se escribe con lo que se dice y lamentablemente a veces con lo que no se dice. Pero eso ha lastimado a muchas personas que conocen la historia de la Casa Museo Ricardo Palma. Eso es lo que me parece que es necesario precisar. Por otra parte, en el contexto del discurso pronunciado anteayer en la Casa Museo, no se hace ninguna mención a que todas las piezas que están en exhibición no son propiedad de la Municipalidad de Miraflores. Esas piezas son de propiedad de la Fundación Ricardo Palma. Y son propiedad porque, de acuerdo con la disposición testamentaria de una de las hijas de don Ricardo Palma, todo pasó para ser propiedad de la Fundación y así fue registrado en el Instituto Nacional de Cultura, antecesora del actual Ministerio de Cultura. Yo creo que todos los que estamos reunidos aquí estamos participando por una admiración especial y creo que esto era obligación nuestra de dejarlo bien esclarecido. Yo quisiera señalar además que las autoridades municipales deben tener en cuenta y de manera muy seria que han sido elegidos por el pueblo. Y los que somos vecinos de Miraflores tenemos derecho a que se nos atienda, que se nos escuche. Si el señor alcalde no está en condiciones de recibir a un ciudadano de Miraflores, tiene que delegar en algún concejal o en alguna otra persona la posibilidad de esa entrevista. Yo realmente no puedo entender, porque soy amante de la democracia, soy amante de los derechos humanos y del respeto por los derechos que toda la colectividad tiene. Y eso no lo podemos aceptar. Creo que he señalado con bastante claridad, por lo menos he intentado hacerlo, resumir más de medio siglo o más desde que la fundación está funcionando. La fundación se siente fastidiada, se siente molesta por esta situación que se ha presentado. Y yo creo que las autoridades municipales deben poner remedio a esto y sujetarse a las normas constitucionales que otorgan a los vecinos derechos a los cuales no tenemos por qué renunciar. Yo creo que el señor alcalde, que está considerado como el alcalde de mayor edad en todo el Perú y tiene una hoja de vida excelente y muy rica, debe tomar cartas en el asunto para solucionar eso. Nosotros, los de la Fundación, no vamos a tomar medidas que pudieran lastimar, herir la figura de don Ricardo Palma. Pero con la misma valentía con la que Ricardo Palma se defendía de acusaciones hasta de intelectuales, ¿no?, como fue el caso de González Prado, ¿no?, que recurrió a actitudes bajas y de todo tipo por el origen racial de don Ricardo Palma. Yo creo que las autoridades municipales de Miraflores tienen ahora la palabra. Creo que a ellos les corresponde poner un puente
para solucionar. Pues, no hace bien a la figura de Palma estar con este tipo de actitudes. Yo había señalado que quería rendir homenaje a don Miguel Grau. Si nosotros buscamos en las tradiciones de Ricardo Palma, no vamos a encontrar ninguna referencia que haya hecho don Ricardo Palma con respecto al almirante Grau. Donde la encontramos, sí, es en La Bohemia de mi tiempo, cuando se refiere a uno de los bohemios que formaba parte, el señor de apellido Velarde, quien envió desde Londres una corona para rendir homenaje a don Miguel Grau. Y ahí Ricardo Palma dice, textualmente voy a leer, Fernando Velarde envió desde Londres su ofrenda para la corona fúnebre de Miguel Grau, el bravo marino que sucumbió heroicamente en el combate naval de Angamos. Y con ellas palabras de aliento y de consuelo, que revelan que en su espíritu hallaban eco las angustias y desventuras de los peruanos. Estas pocas palabras de Ricardo Palma, pero que tienen una gran profundidad y gran admiración por la figura de Grau, yo quiero remarcarlas hoy día en esta ocasión. Quisiera referirme a un aspecto que debería ser reconsiderado a la luz de la historia. Las interpretaciones de los sucesos históricos tienen variaciones muy intensas porque la apreciación varía de siglo a siglo. Esto es muy importante. Yo creo que Ricardo Palma se merece muchos más homenajes porque es uno de los padres de lo que podríamos considerar la peronidad. Un término que se menciona mucho, un término sobre el cual yo insistí muchísimo en que se incorporara en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, al igual que estaba argentinidad, valencianidad, peronidad, habiendo la avenida de la peronidad, habiendo tanto que recuerdo esa célebre revista Peronidad de la época de Víctor Andrés de la Hunde, ¿no? Pero un vacío que, bueno, felizmente ya está incorporada esa palabra en el diccionario oficial. Pero me parece que Ricardo Palma ha conseguido y sigue consiguiendo la apreciación por nuestro pasado histórico y siempre mirándolo a la luz de los dos siglos en los que le tocó a él vivir, el XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Hay que reconocer que Ricardo Palma no bien murió, empezó a recibir homenajes. En primer lugar fue enterrado con funerales correspondientes a ministros de Estado. Fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro. Y antes de cumplirse un año de su entierro, hubo un acto que creo que es necesario destacar. El 14
de junio de 1920, la Directiva de la Beneficencia Pública de Lima aprobó por unanimidad ceder gratuitamente 9 metros de terreno en la parte delantera del cementerio, en el lugar donde se hallan los mausoleos de los hombres ilustres del Perú, para que en ese espacio de tierra reposen los restos del gran tradicionista, guardados hoy, como lo califica el comercio de aquella época, en un desolado nicho. La idea de levantar un mausoleo en el cementerio al autor de las tradiciones peruanas corre pareja a la de vecinos ilustres de Miraflores que desean igualmente recordar a Palma con cariño, bronce y mármol. Esta tumba, por decisión y ofrecimiento de la Universidad Ricardo Palma, ha tenido a bien hacer todos los años una romería y además asume los gastos de mantenimiento necesarios para que la tumba esté siempre bien presentada. Quisiera referirme también al tema central que estaba previsto que fuera el motivo de mi disertación, pero creo que las circunstancias han hecho también acomodar las cosas. Nunca hay nada que sea invariable. Pero me quiero referir al testamento de Ricardo Palma. Es un documento sumamente interesante. Es el tipo de testamento que hoy día, de acuerdo con la legislación, se llamaría un testamento hológrafo. Quiero señalar algunos aspectos curiosos que este testamento tiene. En la primera página dice: para Angélica Palma, este testamento, 28 de febrero de 1917. Y lo firma Ricardo Palma. Y dice abajo: este documento ha sido dictado por mí a mi hija Augusta. Le dedica un ejemplar a Angélica, pero lo dictó a su otra hija, Angélica. Lo curioso de este documento es que fue escrito en varios días. Y alguien dirá, pero a juzgar por todo este tiempo, la riqueza que tenía Ricardo Palma era enorme. No, veamos cómo empieza. No olvidemos que Ricardo Palma no solamente era un literato del principio de las letras, como se dice, sino también él era un experto conocedor de la historia. Leía y leía documentos antiguos en los cuales se inspiraba para combinar la historia con la literatura. Empieza diciendo: en el nombre de Dios omnipotente, sabio y bueno, formulo yo este testamento con el propósito de legalizarlo tan luego como sea posible. En abril, mayo o junio de 1917. Cada página de este testamento llevará en el reverso mi firma como garantía de que ha sido dictada por mí. Y dentro de los puntos más importantes, que los libros que él no haya separado pasarán con el nombre de la biblioteca Ricardo Palma, lo que produjera la venta de este estante como autor o editor.
Es decir, él creó también una biblioteca con su nombre, con un determinado grupo de libros. Y ahí hace casi una síntesis biográfica de carácter familiar. El 25 de marzo de 1875 contrajo matrimonio en la parroquia de San Marcelo con la señorita Cristina Román, la que, desde 3 días más tarde, principió sus funciones maternales con el niño. El 25 de octubre de 1878 nació mi hija primogénita Angélica, y el 3 de enero de 1882 mi hijo Ricardo, actualmente doctor en medicina. Quiero señalar porque hay un error, a veces muy grande, o grande por lo extendido, de que la clínica Ricardo Palma de Lima lleve ese nombre en homenaje al tradicionista. No es así, es en homenaje al hijo de don Ricardo Palma, que fue un destacado médico. Continúa diciendo, el 18 de octubre de 1886 vino a la vida nuestra hija Augusta, que había sido precedida por Vital, nacido el 11 de febrero de 1884. El último vástago de mi matrimonio fue la niña René, nacida el 30 de marzo de 1892. Mi angelical esposa Cristina Román falleció el 12 de enero de 1911, después de más de un año de fatal enfermedad. Tuvo la felicidad de ver a su hijo Clemente, titulado doctor en ciencias políticas y cónsul del Perú en Barcelona, casi a la vez que Ricardo investiga el título de doctor en medicina y se preparaba para el segundo viaje a Europa, pues el primero lo realizó conmigo y con su hermana Angélica en junio de 1892, con motivo de la misión literaria que nos confiere el gobierno en celebración del 4º centenario de Colón. Quiero remarcar aquí que dice Palma que su esposa tuvo la felicidad de ver a su hijo Clemente. Como todos sabemos, Clemente no era hijo de la esposa de Palma, sino era hijo producto de unos amores que había tenido con una guayaquileña. Luego dice don Ricardo Palma, en el cuarto vecino a mi dormitorio hay un estante que contiene algunos libritos de medicina, los que cedo a mi hijo Ricardo. Gran cantidad de semblanzas de los escritos míos que se venden en las librerías y paquetes de periódicos ilustrados que he venido recibiendo desde 1912, que con los libros ilustrados pasará bautizada con el nombre de Biblioteca Ricardo Palma. Lo que produjera la venta de este estante como autor o editor lo distribuirá Angélica entre mis 4 nietos en enero o febrero de cada año, que es la época en que los libreros me rinden cuenta del expendio anual. Para quienes conocemos la casa de Ricardo Palma con bastante atención, sabemos a qué cuarto se refiere. Y si estaba lleno de libros y de todas estas ilustraciones, podemos suponer la cantidad de libros que había en ese cuarto. Solo se conservan de propiedad de Ricardo Palma los que aparecen en el despacho de Palma, que se encuentra en la primera habitación entrando hacia el lado derecho. Dice, luego a mi hija Angélica el álbum de autógrafos y de caricaturas de Pancho Fierro,
las que podrá venderla si le encontraste comprador por suma de 1000 soles, cantidad que no acepté cuando me lo solicitó un caballero norteamericano a 3 años. Todos los papeles de un cuarto de depósito son propiedades de mis hijas Angélica y Augusta, correspondiéndole a esta la parte que ella creyera justo asignarle en la venta de mis libros. Como en 1921 debe celebrarse el primer centenario de la independencia del Perú, mi hija Angélica ha pasado los 5 últimos años arreglando la reimpresión de 6 volúmenes de tradiciones peruanas, labor fatigosa para ella y para mí. Ya he iniciado arreglos con la Casa Editorial de París y de Buenos Aires, y probablemente en 1921 dará principios a la publicación de los 6 tomos, y si quisiera complementar mi labor literaria, la anterior forma irá a un volumen que contendrá La Bohemia de mi tiempo, Recuerdos de España, papeletas lexicográficas, poesía. Dejo a la generosidad y fraternales sentimientos de mi hija al agasajar a sus hermanas Augusta y René, con la suma que tuvieron a bien del provecho de ambas publicaciones. En esta hoja se lee al margen 10 de febrero. Pasando a la hoja siguiente, dice, queda entendido que los libros de este estante, como hablamos, todos los demás de que fui editor, pertenecen a los que mis hijas pondrán de venta en librería. En la librería universitaria se encuentran todas las ediciones que de mis tradiciones se han hecho, exceptuando los 4 tomos impresos por Montaner y Simón en Barcelona, y los 2 de apéndice editados por la Casa Mann. Y aquí termina la parte que fue dictada a su hija. Y luego encontramos de puño y letra de Ricardo Palma lo siguiente. Cualquiera duda que ofreciere mi testamento confidencial será absuelta por mi hija Angélica, a la que servirá de consultor y asesor mi hijo doctor Ricardo Palma. Y en el nombre altísimo de Dios, dispensador de todo bien, firmo este testamento en Miraflores, hoy, 20 de febrero de 1917. Firmado Ricardo Palma. Y luego continúa Ricardo Palma escribiendo. Si falleciera alguno de mis nietos, los 25 soles de su pensión mensual se distribuirán forzosamente entre los supervivientes, correspondiendo 9 soles al mayor y 8 soles a cada uno de los restantes. Y dice, bendito y alabado por la humanidad sea Dios omnipotente y misericordioso. Ahí termina el testamento de Ricardo Palma, que realmente en 3 páginas dice mucho sobre su vida, muchas cosas que, aparte de algunos estudiosos de la vida de Palma, no son muy conocidos por la colectividad peruana. Yo quisiera señalar, como último, que para la conmemoración de hoy día tenemos como oradores en primer lugar al señor Carlos Alberto Irigoyen, que es muy
conocido, me parece que por todos ustedes. Carlos Alberto Irigoyen no solamente es ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República, no solo es escritor. Hace algunos años nos sorprendió con un libro llamado Setoyiwa, Los tiempos difíciles, que trata de la llegada del barco Amadu Mayu, si no me lo estoy pronunciando mal. La migración japonesa que llegaba, se dice siempre que por primera vez a nuestro país. Sin embargo, José Antonio del Busto demostró que ya había habido japoneses que habían llegado antes aquí, desde el siglo XVI. El Perú es un país que no solamente ha mirado a Europa, ha mirado también hacia el Asia, en la época de todo el mundo hispánico de Estados Unidos, y dentro de las cosas y leyendas que no corresponden a la realidad, me refiero sobre todo en estos momentos que estamos ya celebrando el bicentenario de la independencia. La idea de que solamente el Callao podía comerciar con los puertos de la península, eso no es así. La nao de Manila salía de Manila en Filipinas, llegaba a Veracruz en México y luego había un trasvase para otra nave y esa venía de Callao. Los conocimientos que hoy día tenemos gracias a la arqueología, ¿no? Cuando se remodeló la casa de Bodega y Cuadra, que está en la calle del Rastro de San Francisco, al costado de la estación de Desamparados, donde hoy día funciona la Casa de la Literatura. Ahí se encontraron muchas piezas de porcelana china, que todas tenían, gracias a lo que transportaba esa nao, ¿no? Hemos tenido muchísimas conexiones. Había incluso una calle llamada antiguamente Filipinas, donde había una agencia de viajes, de transportes entre Filipinas y el Perú. Las veces que yo he visitado ese país, siempre he tenido sorpresas grandes, ¿no? El parecido que tiene con América Latina, con España incluso. Y si bien es cierto que el idioma español casi no se oye, pero de pronto se encuentra uno con un grupo de gente que están hablando castellano con la misma perfección que nuestro presidente de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Esa es Filipinas. Cuando el Papa Francisco viajó a Filipinas, como él no domina mucho el inglés, le dijeron, si habla en castellano, la gente lo va a entender. Lo curioso es que la gente entendía lo que el Papa hablaba, pero Carlos Alberto ingresó por la puerta grande con su libro de Setoyiwa y luego con un libro realmente muy, muy bonito, que es el de un poema realmente maravilloso, que fue presentado en la Casa Museo Ricardo Palma. Ahí, en ese momento, yo recibí el honor de escribir el prólogo de este libro. Y ahí digo, el tiempo, para Alberto Irigoyen,
lo recorre de una era a otra, desentrañando sus misterios, y al final nos muestra una visión muy elaborada de lo trascendente. Ha discurrido toda su vida basado en el ideal de la búsqueda de la verdad. En sus poemas descubrimos su vocación por la transparencia y sus ansias de conocimiento sin límites. Estamos frente a un nuevo libro que, diría yo, es lo más excelso en términos de profundidad y vivencia espiritual. De su producción intelectual me encontré con una obra que me atraía, y mucho, no solo por su belleza literaria, sino por lo profundo de su pensamiento, surgido de vivencias muy especiales que denotan, como ya lo he dicho, la gran cultura que posee su autor. Además, a Carlos Alberto se le debe la traducción de varias tradiciones peruanas que hoy día se encuentran en idioma bengalí. Podría decir muchísimas cosas más. Él nació aquí en Lima, estudió letras, historia y filosofía. Se graduó como licenciado en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática de Perú. Realizó altos estudios diplomáticos con mención en negociaciones internacionales y comercio. Tiene maestría en docencia en educación superior por la Universidad Científica del Sur y también una maestría en Derechos Humanos por el Indian Institute of Human Rights de Nueva Delhi, en la India. Tenemos aquí muchísimo que podríamos mencionar sobre él, pero tengo entendido que el libro Su Código ya está completamente agotado, y que está prácticamente agotado a la edición del último libro que ya he mencionado, que es Dualidad bajo el cerezo nocturnal. Después de la exposición de Carlos Alberto, vamos a tener el placer de nuestro invitado de honor, el doctor Marco Marte. Es un escritor, poeta, periodista, perteneciente a la generación del 60 en la poesía peruana, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha casa de estudios. Creo que una de las obras más importantes, no porque la esté jerarquizando en el contexto de la producción de Marco Marte, sino porque todo el Perú conoció ese maravilloso verso con el cual festejamos los Juegos Panamericanos el año pasado. Cuando él dice, no es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Este es un poema que maravilló incluso a personas que tienen poca simpatía por el género literario de la poesía. Tanta profundidad, tanto sentimiento nacional, tanta belleza concentrada en tan pocas líneas. Yo recuerdo que lo llamé por teléfono para felicitarlo. Y me dijo, estoy en Piura en este momento. Le dije, donde estés, quiero decirte que me han encantado tu poema. Y quiero agradecerte
además, Marco, por haber hecho un espacio que para ti no es tan fácil, para poder estar acompañándonos esta noche. Y sin más, le voy a dar la palabra a Teresa Alberto Irigoyen y luego Marco Marcos tendrá las palabras sobre su exposición y la clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Juan Álvarez Vita, por una presentación tan generosa. En realidad, como todos ustedes, amigos, se pueden imaginar, me siento colocado entre columnas, entre dos personalidades tan distinguidas, tan importantes, tan destacadas en el campo de las letras peruanas y latinoamericanas, como son Marco Martos y Juan Álvarez Vita, cada uno con sus características, cada uno con sus contribuciones y aportes. Esta noche, 8 de octubre de 2020, en que recordamos dos acontecimientos igualmente importantes, porque sin el primero no habría existido el segundo, y tampoco estaríamos nosotros aquí. La creación de la Marina de Guerra del Perú el 8 de octubre de 1821 va en paralelo con esta proximidad de la celebración del bicentenario de nuestra República. Y quiso el destino, si no quisiéramos decir Dios, o si nos resultara difícil hablar de la providencia o del alto designio del cosmos, o como quiera que fuere nuestra concepción, que en esta misma fecha, 8 de octubre de 1879, tuviera lugar un acontecimiento que marcará las generaciones de peruanos por venir. Y esa personalidad de Miguel Grau Seminario no sería comprensible y no alcanzaríamos nosotros realmente a calar en todos sus alcances si no comprendiéramos la naturaleza profundamente espiritual de Miguel Grau y su sentimiento no menos religioso, observante y practicante, como vemos en la literatura. El mismo día en que se embarca en el Huáscar, sabiendo que no regresará, comenta que esa mañana fue a los descalzos, asistió a misa, se confesó y comulgó, lo cual es muy importante porque cuando decimos la palabra masón, tiene una resonancia, tiene un eco que es un poco difícil a veces de comprender. Y si decimos que Miguel Grau era masón, surge de inmediato la duda, ¿será verdad? Pero es verdad, están los documentos y el material historiográfico suficiente, no solo para reafirmar lo dicho respecto a Miguel Grau, sino también con respecto a Francisco Bolognesi y la vinculación de ambos con una logia en particular, Virtud y Unión número 3, como también con Cruz Austral número 12 o Concordia Universal, logias cuyos nombres van marcando un carácter y van señalando, como sucede también en nuestros días, esa dinámica del proceso espiritual que representa la iniciación en tanto influencia, como lo señala
René Guénon, uno de los tratadistas más citados cuando se abordan estos temas. Y en esta noche recordamos no solo la figura de Miguel Grau, el hecho de la fundación de la Marina de Guerra del Perú, recordamos este 101º aniversario del fallecimiento físico, de la desaparición física de Ricardo Palma, o, como a veces preferimos decir, su nacimiento a la inmortalidad, su nacimiento, su retorno a la casa del Padre o a la patria celestial, donde tarde o temprano todos hemos de regresar. Porque Ricardo Palma fue también miembro de la Marina de Guerra del Perú. Y lo fue en una doble condición. Por un lado, trabajando embarcado en una nave, en el vapor Rímac, que naufragó en 1855, cuando Palma tenía apenas 22 años. Y lo fue también en esa actividad contable, sí, pero lo fue además en el ejercicio de la docencia. Ricardo Palma, fue profesor en la Escuela Naval del Perú en 2 cursos. Enseñaba Derecho Marítimo e Historia Marítima. Y este Ricardo Palma, docente de futuros marinos, este Ricardo Palma, sobreviviente de un naufragio, este Ricardo Palma, sobreviviente además de la batalla de Miraflores, donde el número de muertos superó largamente lo que nosotros hubiéramos podido imaginar o suponer, de un personaje más bien ligado a la actividad intelectual, como nosotros casi siempre encasillamos o ubicamos a los personajes. Palma era además sobreviviente del combate de 2 de mayo de 1866, donde por escasos segundos, no digo minutos, segundos, se salvó de morir en el estallido de la Torre de la Merced con don José Gálvez Egusquiza, nuestro recordado y distinguido prohombre. Y vemos así entonces circunstancias tan intensas de su vida que no nos sorprende, en consecuencia, que Ricardo Palma ingresara ese mismo año, 1855, recibiera la experiencia, viviera y transitara por la experiencia de la iniciación como aprendiz masón primero, y que en el curso de los años por venir, en ese recorrido de los grados filosóficos, Palma accediera al grado 33 de ese rito escocés antiguo y aceptado, como lo demuestra en las mismas pinturas que podemos encontrar en la Casa Museo. Cuando me tocó la oportunidad de seleccionar, elegir 33 tradiciones, obviamente inspirado por esa circunstancia de su trajín, de su esfuerzo iniciático, elegí 33 tradiciones del universo de más de 500 que tiene él escritas. Hubo una en particular que me llamó porque, conociendo estos hechos de su vida, el naufragio en el vapor Rímac, el combate del 2 de mayo en el Callao, su experiencia en el campo de batalla en Miraflores en el 79,
encontrar una tradición que lleve el título de mi comentario de esta noche: nadie se muere hasta que Dios quiere. Un poco la versión más literaria, o casi podríamos decir poética, del refrán popular, ¿no? Del nadie se muere a la víspera. Me inspiró a seleccionar con este criterio entre las 33 esta tradición en esa primera edición bilingüe, bengalí-castellano, que hiciéramos en el año 2012 en Bengala, en Calcuta. Como comentábamos, y bien saben ustedes, la India pues tiene 4 capitales. Nueva Delhi es la capital política administrativa, Mumbai es la capital económica y financiera, Varanasi o Benares es la capital espiritual, religiosa, en cierto sentido, y Calcuta en Bengala es la capital cultural. Fue en los días del Imperio Británico, era la capital oficial de la India. Nueva Delhi no era capital de la India en esos tiempos. Cuando llegaba el verano, los los británicos iban a Shimla a disfrutar de un clima mucho más benévolo. En la India se puede encontrar un día mediano de calor bajo sombra, 50 grados. Realmente, recordando un pasaje del doctor de la Ferrier, que él sentía como sus pies se hundían bajo el asfalto, sí, el asfalto en las pistas uno siente que se reblandece en ciertos días de calor. En esta tradición de Ricardo Palma hay una trama muy sencilla, pero de gran significado, por la forma, la manera en que se desencadenan efectivamente los acontecimientos en la vida de todos nosotros. Los personajes son 2, en realidad, centrales. Román, un platero que va a tener problemas de dinero, y a causa es el gasto que lleva a cabo su esposa, y un mendigo, inicialmente mercader, luego devenido en mendigo, Ovillitos. Había decidido, por causa de las dificultades económicas, Román, en esta tradición peruana, como ustedes recordarán, había decidido acabar con su vida. Y para ello no encontró mejor lugar que el estanque de Santa Beatriz. Es decir, esta urbanización Santa Beatriz, que está donde se encuentra ahora el circuito mágico de las aguas, tenía en aquellos días un estanque que, recuerda Palma, era pródigo en árboles, especialmente naranjos. Así que llegó Román buscando un árbol donde ahorcarse. Y en lo que estaba buscando donde ahorcarse, sube a lo alto de un árbol, se sorprende que al ver llegar un mendigo, y que de los harapos y entre las costuras de su ropa, extrajo 2 onzas de oro y las guardó, las enterró ahí debajo del árbol. Esperó Román que se marchara el mendigo, y ni corto ni perezoso bajó, excavó allí entre la tierra y encontró, con gran sorpresa suya, no solamente esas 2 onzas de oro, sino muchas otras más. Con lo que entonces Román solucionó realmente su problema económico, casi de quiebra, y enmendó el ritmo de su actividad y del comercio, y al momento de morir dejó, dice Palma, más de 100.000 pesos de plata para ser repartido entre sus deudos. Pero había una cláusula muy, muy singular, al menos para los parientes de Román, el platero, y era que disponía que por espacio
de 25 años, todos los meses, destinaran 25 o 30 pesos para misas en sufragio del alma de Ovillitos. Hacer una introducción, como era mi propósito a cada una de esas 33 introducciones, 33 tradiciones en esa antología, era un desafío por la diversidad temática, porque había que pensar cómo dirigirse al público al que estaba destinada esta publicación. Bengalí, en el castellano no iba a haber mayor problema, pero siendo bengalí, en ese contexto hindú, entonces seleccioné un epígrafe, o como epígrafe, una frase de André Malraux que dice: la muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Y fue así como redacté ese primer párrafo, inspirado en lo que comentara Malraux, diciendo: una de las grandes cuestiones que embargan a la humanidad desde sus albores es el tema de la muerte. Y lo es no solo como un problema metafísico. Los seres humanos mueren, los animales y las plantas mueren, los multiversos también mueren. Se suele decir que ella es la única certeza y el único conocimiento absoluto. Mueren los hombres, mueren las sociedades, mueren las culturas, mueren las historias de los hombres. Las sociedades y las culturas mueren. Morirá la vida, y con ella y el nacimiento morirá también la muerte cuando le llegue su hora. En esta evidencia, la muerte tiene también una gran y profunda implicancia, una raíz que la condiciona y explica su génesis, el nacimiento. Morimos puesto que hemos nacido, y ello abre una puerta, el renacimiento. Este concepto del renacimiento para la filosofía hindú es muy importante, es interesante. No obstante, recordando la visión dentro del shintoísmo y la influencia del budismo dentro de Japón, la visión de Enma, que es la expresión japonesa del dios Yama de los hindúes, que es el señor de la muerte, o comentando y pensando en Anubis y en Ampu, el Tánatos de los griegos, el Mors de los romanos, o el Ker para la muerte violenta, la visión dentro del mundo islámico, el ángel de la muerte, que tiene un nombre propio, o el nombre en hebreo. La erudición rabínica señala un listado de 14 nombres para ello, y el Corán menciona solo a Malach al-Mawf. Pero el Gurú Granth Sahib, para los Sikhs, tiene también una expresión concreta, referir y citar el concepto de Kalantaka y hablar de Narayana, sirvió para que esta presentación de esta tradición de Palma recogiera que la Biblia menciona 327 veces la palabra muerte y esa idea de separación. El relato de Palma, encuentro yo que tiene una evocación de las 1001 noches. Y claro,
él conoce muy bien la alegoría de Hiram Abiy, y aunque el origen haya sido sufí o pudiera ser sufí por Hussein Mansur Halash, o aún en el rey Sekenenre Tail, para, para el mundo islámico, y me imagino que para el embajador Álvarez Vita, dentro de su conocimiento y la amplitud, especialmente en por los temas de derechos humanos, si digo que en la Sura Laqman 31-34 en el Corán recuerda este texto que solo Dios sabe cuándo, cómo y dónde habrá de acaecer la muerte, o lo que es lo mismo, nadie se muere hasta que Dios quiere. Gracias a la contribución, al aporte valioso del profesor Ganguly y el trabajo tesonero del profesor Ashish Rey, pues este esfuerzo por presentar no solo valores culturales nacionales, valores peruanos, sino los aportes palmistas. Esta edición bilingüe, castellano-bengalí, realmente obtuvo fue realmente muy exitosa. Y este año, en que recordamos el 101º aniversario del fallecimiento de Palma, en contraste con el año pasado, en que tuvimos oportunidad de estar juntos también y de compartir con otras destacadas personalidades el reconocimiento de la Municipalidad de Miraflores al centenario de Palma, allí mismo en los salones de la los salones de la municipalidad. Este año la Casa Museo la hemos visto en filmación, la hemos podido apreciar en el campo de la tecnología y navegar en el ciberespacio y vivir, pero también sufrir, ¿no? Sentir esa imposibilidad de estar físicamente en el lugar y comprender en la expresión del embajador Álvarez Vita, en sus palabras, que hago igualmente mías en todos sus extremos, al referir la labor de la Fundación Ricardo Palma a lo largo de más de medio siglo, ¿no? Dedicados a la actividad cultural, a la promoción y al espacio de un diálogo de valores peruanos y de fomento a la peruanidad, y encontrar luego una omisión o sentir el vacío. Entiendo su sentimiento y lo comparto. Lo comparto porque también experimenté lo mismo. Y como le decía a la doctora Rosa María Montero, no es solo cuestión de óptica y pensar que el vaso está medio lleno o medio vacío. No, es también a veces el problema de que por ver el árbol, las personas perdemos la vista del bosque. Sí, también sucede lo contrario. Por ver el bosque no vemos el árbol. Pero en este caso puntual, nosotros sí advertimos el contexto, las circunstancias en las que esta misma reunión en plataforma Zoom, que agradecemos una vez más las facilidades brindadas por el ingeniero Héctor Arturo Farfán Stamp y la institución, la organización que él tan digna y honrosamente preside, y a todos sus miembros que nos acompañan, y a ustedes, amigos. Este 8 de octubre de 2020,
tiene para nosotros, como lo señalaba al comienzo, ecos, resonancias y matices muy, muy singulares, muy especiales. Muchas gracias por su atención y dejo entonces en el uso de la palabra al embajador Álvarez Vita para la presentación del doctor Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias, embajador. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Carlos Alberto. Ha sido como siempre una clase magistral de muchos campos, de todos los que dominas. Y a continuación voy a darle la palabra al doctor Marco Martos, a quien ya me he referido, su extraordinario currículum, sus condiciones como literato, en fin, todo aquello que hablar sobre Marco Martos podría tomar varias horas. Pero, sin más preámbulo, doctor Marco Martos, tiene usted la palabra. Buenas noches. Antes que nada, quiero expresar mi gratitud a Juan Álvarez Vita, a Carlos Alberto Irigoyen, a la Fundación Ricardo Palma, y de modo especialísimo a todos ustedes que en un día como este, que es de conmemoración de Miguel Grau, como hace 2 días fue de Ricardo Palma, y se han dado un tiempo para escuchar las disquisiciones de algunos lectores, amantes de lo que Ricardo Palma hizo a lo largo de su vida. Yo tengo una ponencia que voy a leer en parte por el tiempo ya transcurrido y que forma parte de una investigación sobre Ricardo Palma que vengo realizando, de la cual he dado algunas muestras en algunas revistas, pero mi deseo es, en el tiempo que me quede, investigar más sobre Ricardo Palma y aportar desde el ángulo que yo puedo hacerlo, que es desde el lado, pues, de la visión del crítico literario y del profesor. El título de esta exposición, de la cual voy a leer solamente la introducción y no los ejemplos, porque eso llevaría mucho tiempo, se llama Lima en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Y el resumen es este. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, leídas y disfrutadas por numerosas generaciones, han sido estudiadas por los críticos desde distintas perspectivas, y en el sentir de la mayor parte de las personas que las conocen, expresan de un modo peculiar el acontecer de la vida en el Perú durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, a través de los más variados personajes de diferentes estratos sociales. De manera lateral se ha advertido la importancia de Lima en el centro de esta obra narrativa. El texto se propone precisar el lugar preponderante de la ciudad de los Reyes en la más importante obra narrativa de nuestro escritor, y analizar algunas formas de composición en este múltiple libro. Esta última parte la reservo para otra exposición. Como se suele hacer en los artículos que quieren ser científicos, se ponen unas palabras clave. Las palabras clave aquí son Ricardo Palma, tradiciones peruanas, Lima. Y aquí comienza el introito argumentativo que va a toda mi exposición. Los ejemplos, como dije ya, quedarán para otra vez. El intérprete más preciso de lo que Unamuno llamaba la intrahistoria del Perú colonial, sin duda, es Ricardo Palma. Por su pluma llena de gracejo desfilan los más variados personajes de diferentes grupos sociales, aristócratas y plebeyos, militares y clérigos, damas acicaladas, mujeres de los mercados, jovenzuelos atrevidos y hombres provectos sedientos de poder, religiosos y réprobos, hombres y mujeres de vida liviana, santos hombres y mujeres que consideran que el tránsito por este mundo, valle de lágrimas, es solamente la estación previa a la vida eterna. Poco se repara que
a la mano con la ficción en un mismo tejido de palabras, el espacio predominante es la ciudad de Lima, llamada Ciudad de los Reyes, desde su fundación hasta los albores de la República. De las 453 tradiciones incorporadas a la edición más popular, que es la de 1956 de Aguilar, la gran mayoría se desarrolla en Lima. Vistas en su temporalidad, las tradiciones apenas se ocupan de la época de los incas y del periodo de la conquista española. Palma en solo 6 narraciones cubre ese espacio temporal. Más de 200 tradiciones se ocupan de los 3 siglos siguientes, y 160 tradiciones transcurren entre 1760 y 1830, a la que pueden sumarse las llamadas tradiciones en salsa verde, que son solo 6. Solo 51 tradiciones ocurren en el periodo de la República. De toda esta gruesa estadística pueden deducirse algunas afirmaciones. Una, que la etapa menos conocida de la historia del Perú es para Palma la época anterior a la llegada de los españoles y la misma época de la conquista, lo cual es natural, puesto que las fuentes eran más escasas que ahora y la arqueología no estaba desarrollada. Siendo un letrado, acostumbrado a manejarse en bibliotecas públicas y privadas, es natural que Palma conociese mejor la época del virreinato, cuando se había consolidado el poder español en estas tierras. El tiempo que conoce Palma mejor es el que va desde 1760 hasta su propio nacimiento, en 1833. Cuando es un niño, adolescente o joven adulto, todavía puede alternar con personas que vivieron en esos años, lo que le permitió entrelazar las versiones orales con los datos que encontraba en los repositorios. De este encuentro entre la oralidad de sus contertulios con lo que decían los libros y pergaminos, nace el grueso de sus tradiciones, aderezado con una imaginación prodigiosa que tiene la tendencia permanente a resolver con un chascarrillo, con una broma, las situaciones más complejas de las relaciones entre los seres humanos. Palma gustaba llamarse a sí mismo historiador, y seguramente esa afirmación puede discutirse desde el punto de vista contemporáneo, pero no tanto en la época que le tocó vivir, puesto que lo que cuenta casi siempre parece basado en documentación fidedigna, lo cual, como bien sabemos ahora, es bastante dudoso. Palma ofrece una imagen del pasado que intuitivamente parece verdadera a la mayor parte de los peruanos, aunque no lo sea en el sentido más riguroso. Ese primer equívoco ha conducido a identificar las tradiciones salidas de su pluma con la historia nacional y también concomitantemente a confundir historia nacional con virreinato y a confundir virreinato con lo ocurrido en ese periodo en Lima. Esta cadena de equívocos se ha venido repitiendo por años, tal vez no tanto en las investigaciones y en los ensayos, pero sí en la conciencia popular. Esa Lima no ha sido inventada por Palma, se le ha atribuido. No es cierto que él imagine una ciudad apacible, colmada de cortesanos respetuosos y respetables, sin conflictos. Tampoco es verdad que él haya creado un estupefaciente literario que impide ver el rostro horrible de Lima, como sostiene Sebastián Salazar Bondy en 1964, en su libro Lima la Horrible. Y dentro de ese mismo pensamiento, aunque dicho con sutil elegancia, tampoco es verdad monda y ronda lo escrito por Julio Ramón Ribeiro, quien sostiene que si la imagen de Palma subsiste es porque nadie ha sido capaz de desamasarnos de ella. El perfil de Palma es literario. Si lo recordamos, es por lo bien que escribía, que lo recordamos. Tenía el apego literario a la historia, como Walter Scott, pero como individuo de estirpe romántica, está más preocupado de la forma que de los rigurosos contenidos. Para Palma vale aquello que Menéndez Pidal dice de los escritores españoles, que sienten poética la historia. La historia está siempre presente en lo que escribe Palma como un aire, como un viento, como un perfume profundo y poderoso, pero también como un designio ineluctable. Palma, de acuerdo a ciertos modelos de la época que él encarna, era un liberal y anticlerical, y estaba muy lejos de ser un escritor áulico, pues en ningún momento exalta a la colonia como un paraíso perdido. Se deleita más bien en poner motes a los virreyes, en señalar lo ridículo de llevar las leyes a extremos risibles, como en aquel incidente de 2 carrozas de nobles en las calles de Lima, donde ninguno de los conductores cede el paso, en el convencimiento de que cada escudo de esos aristócratas tenía más valor que el otro. Ahora bien, ¿cómo es esa literatura de Palma? No es este el lugar para entrar a discutir y confrontar cada una de las definiciones que se han dado sobre la entraña de las tradiciones.
Eso ya se ha hecho muchas veces. Y de todas ellas cabe resaltar la idea central de que Palma es profundamente original, no tanto por las cosas que cuenta, sino por la manera de narrarlas. Su prosa es cautivante, nadie lo duda. Pero algo más profundo todavía, y es la estructura de cada tradición, el método de trabajo. Examinando muchas de sus tradiciones, tratando de ver cuál es la forma de narrar, llegamos a la conclusión de que es la que utilizan los antropólogos del siglo XX y XXI, la observación participativa. Palma, en eso, también es un adelantado. La antropología, según ahora bien se sabe, es una ciencia integradora, que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y la cultura a la que pertenece. Al mismo tiempo es un producto justamente de la actividad social. Se ocupa del origen y desarrollo de toda la gama de variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y el espacio. Es decir, del proceso biológico social de la existencia humana. Estudia al ser humano de forma integral, tanto en forma de su naturaleza, que lo hace semejante a los animales, como de su cultura, que es un rasgo no biológico. Como el campo de la antropología es muy vasto, con el tiempo se han creado ramas dentro de ellas, antropología física, arqueológica, lingüística, social. Esta última es la más cercana al trabajo de Palma. Si así fuera, como este trabajo, a través de algunos ejemplos, quiere mostrar, Palma sería, para sorpresa de muchos, un antecedente cultural de José María Arguedas, no tanto por las novelas y cuentos del afamado narrador del siglo XX, sino en los trabajos de su especialidad, en los que comparó los usos y costumbres de distintos pueblos peruanos y españoles. Hierran, como lo ha dicho Alberto Flores Galindo en 1984, quienes reprochan a Palma que no ha trazado el perfil de ningún tipo social de la época virreinal. Esa no es tarea de un escritor, aunque sí de un sociólogo. Aparecen en las tradiciones distintos personajes de índole aristocrática, pero no existe sin duda la imagen total de la aristocracia. De igual manera, aparece la plebe, pero no el plebeyo como arquetipo. Si lo hubiera hecho, a Palma le hubieran reprochado tal vez lo contrario, que trabajaba personajes marioneta, no verdaderos seres humanos. Además, los destinos particulares de las personas que retrata Palma, en el sentido más estricto, no llegan a constituirse en una clase social. Y esta es la gracia suprema de Palma, mostrarnos diversos tipos humanos en una sociedad en ebullición buscando su destino. Ni el Perú ni Lima tuvieron hasta el siglo XIX una novela representativa, como si lo tuvo Rusia con Tolstoy o Francia con Balzac. Pero sin duda alguna las tradiciones peruanas llenan ese vacío. La razón de la ausencia de novela en la sociedad peruana, y siendo más estrictos, la ausencia de escritores de fuste, tiene que ver con el carácter masivamente oral de la sociedad peruana, no solamente en la sociedad que encontraron los españoles, sino en la misma que ellos empezaron a forjar. Los nacidos en el Perú en las primeras décadas posteriores a la llegada de los españoles aprendían castellano como una lengua de conquista, impuesta, y la usaban para fines prácticos. En términos estadísticos, entre ellos no podía nacer un gran escritor. Por cierto, existe el Inca Garcilaso, una vez más como excepción. Por su escritura es un hombre del Renacimiento y por su práctica, por sus decisiones, se fue alejando de las fuentes naturales que lo habían amamantado, a tal punto que, según propio testimonio, se fue olvidando algo del quechua, que era su idioma materno. Hubieron de pasar varios siglos para que apareciesen en nuestras tierras algunos escritores de fuste, como Juan Espinosa Medrano o Pedro Peralta Ibarnuevo, que siendo notables, no llegaron a tener una acabada creatividad. En el siglo XIX, el primer escritor verdaderamente original fue Mariano Melgar, y el segundo, de potencia extraordinaria, fue Ricardo Palma. Bueno, en la parte que ya no voy a leer, estudio tres visiones distintas de Palma. Una, la apreciación de ánimas de San Agustín. Otra, es la tradición esta que es muy conocida, la gatita de Mari Ramos, que halaga con la cola y araña con las manos. Y la tercera, que es, voy a decir el título y luego decir unas cuantas palabras sobre cada una de ellas. La tercera es sobre el padre Chuecas y se llama Una aventura amorosa del padre Chuecas.
Son tres tradiciones muy divertidas y hechas con diferente ánimo y recurriendo a distintos recursos. En la primera, en la procesión de ánimas, Palma recurre a lo que dice la gente. En este caso es un observador. Ese es el ejemplo que propuse al comienzo. ¿Qué dice la gente sobre esta procesión de ánimas que se supone sale de la iglesia de San Agustín? Entonces, él arma toda una historia, pero es una historia que está en la población. En ese sentido, Palma es un narrador colectivo en esta tradición. En cambio, la gatita de Mari Ramos, que araña, que mueve la cola y araña con las manos, es una tradición sumamente hermosa que muestra el conocimiento que tiene Palma, yo diría, de la literatura de época extranjera. Él menciona a algunos autores norteamericanos también en su correspondencia. Es decir, es un crimen. Es una, es una muchacha, Benedicta Salazar, que tiene un novio que se despide a la francesa de ella. A la francesa, según tuve que ir a los diccionarios hace un tiempo, es la forma en español de decir de despedirse sin despedirse, de desaparecer. Y cuando estuve buscando en diccionarios franceses, cómo dicen los franceses a la francesa, ellos dicen despedirse a la inglesa, ¿no? Entonces nadie acepta esta, esta poca valentía de romper un noviazgo desapareciendo. Bueno, el novio uno desaparece y esta Benedicta Salazar, que ha abandonado a una tía con la que vive, se va a vivir sola y se convierte en una costurera y tiene un nuevo pretendiente que no era de su agrado. Y de pronto ella cambia con ese pretendiente y lo cita a una hora determinada en su propio domicilio. El otro lleva unas botellas, está muy alegre y a las 10 de la noche se presenta el primer novio. ¿Qué había ocurrido? Que Benedicta Salazar se lo había encontrado en la calle y lo había citado para las 10 de la noche. Entonces, con engaños, le da de beber algo que el otro ha traído, que está escondido, y después lo amarra y finalmente lo mata. Y luego hace cómplice al, al nuevo pretendiente y se deshacen del cadáver. Con tan mala fortuna y con tal torpeza que al lanzar el cadáver al río, se van los dos, mueren los dos, ¿no? Bueno, hay una parte un poco artificial de que mientras van caminando con el cadáver, este, ella va tejiendo eh, el vestido del galán segundo al fardo que lleva y entonces ambos se precipitan al río. Bueno, todo se sabe porque hay un proceso que Palma ha leído y que reproduce, bueno, con su gracejo habitual. Y una tradición de mucho suspenso. Es muy hermosa esa tradición. Y la tradición del padre Chuecas es interesante de otra manera, porque este es un padre, pues, pecador, que era aficionado a la fruta de Eva, como se dice, y cortejaba a una muchacha que a su vez tenía otro admirador. Y lo más hermoso de esta tradición es que Palma recoge o inventa, digamos, canciones o poemas que se cantan en los que rivalizan los dos novios los dos aspirantes a novios de esta muchacha. Bueno, la justicia eclesiástica lo castiga y cuando regresa, ella ha volado. Se ha ido con el galán del otro, que es un argentino. Esos son los argumentos. Pero lo que ya nos perdemos, porque no me he detenido en eso, es ver los detalles de cómo va armando cada historia, que lo reservo para otra ocasión. Estoy muy agradecido a la Fundación Ricardo Palma por haberme permitido cerrar esta actuación en homenaje a nuestro querido escritor en ocasión del 101 aniversario de su fallecimiento. Muchísimas gracias, amigos.
Embajador Juan Álvarez Vita, habiendo concluido su exposición y presentación, nuestro distinguido amigo, presidente de la Comisión de la Academia de la Lengua del Perú, queda usted en el uso de la palabra para las palabras de cierre y la clausura de este acto conmemorativo. Quiero pedir disculpas por la pausa, pero no se lograba hacer la conexión para el micrófono. Bueno, esta última invitación que me ha hecho Carlos Alberto es una mezcla de alegría, porque realmente ha sido una tarde muy bonita, muy intelectual, muy para reflexionar. Y también es triste porque tenemos que despedirnos. Y antes de hacerlo, yo quiero agradecer a quienes nos han permitido utilizar esta vía, que realmente es una consecuencia positiva de la pandemia. Ahora, lo que está ocurriendo es que uno recibe tantas invitaciones para conferencias que ya prácticamente no existe posibilidad para atender todo. Y en ese sentido, yo quiero agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes por haber seguido esta tarde conmemorando la muerte de Ricardo Palma y también el Día de Gloria para todos los peruanos y un saludo muy especial para la Marina de Guerra del Perú. Un patrono que no solamente es de la Marina, Miguel Grau es un patrono, como lo dice, de la peruanidad. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, a mi apreciado amigo Marco Martos, a quien todavía no lo he felicitado por esta exposición. Ya se estaba escapando eso de mi memoria, pero siempre hay como recurrir a todos los ejemplos que en la lengua escrita nos ha dejado Palma para ver cómo puede uno circular con una especie de criterio que sobrevive mucho todavía en nuestro país. Palma vivió en el siglo XIX y el XX. Sin embargo, haciendo un análisis de lo que somos los peruanos, yo un día comenté, cuando me tocó ser jefe del gabinete de un canciller, y le dije, los peruanos tenemos mucho todavía del barroco. Y se empezó a reír y me dijo, es una frase muy bonita, y me dijo, y la voy a empezar a usar, porque a veces se habla con 40 palabras y los que no tienen el español como lengua materna están buscando siempre el meollo de lo que se está diciendo. Eso cuando uno habla alemán, por ejemplo, el verbo va al final y la atención tiene que concentrarse en todas las frases. Cuando hablamos español o francés, pues, uno se pierde mucho. Tiene que estar también con más atención, pero no por las variantes que puede haber, sino simplemente porque se trata de saber cuál es el meollo de la conversación o de la exposición. En este caso, las exposiciones que hemos oído hoy día, la de Carlos Alberto y la de Marco Marto, creo que, por lo menos en mi opinión, deben haber producido mucha satisfacción en todas las personas que nos están acompañando aquí. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos, a los directivos de la Fundación Ricardo Palma, había Jorge Pablo Sterling por allí, a la doctora Montero, a
estaba también Hugo Rodríguez Bernardelo, y nada, un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Marco Martos, siempre espléndido en sus hallazgos y en la generosidad de compartir sus estudios. Gracias, doctor. Gracias, embajador. Buenas noches, amigos todos. Gracias. Muchas gracias.